Cuando Israel llega a Egipto, Israel llega como una familia. En realidad es la familia de Israel, de Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel. Y llegan como una familia a Egipto, cobijándose del hambre que sufría la tierra. Había esa hambruna que conocemos por la historia de José, que José fue llevado a Egipto, no de buena manera, sino como esclavo vendido por sus hermanos, pero Dios tenía un propósito y lo pone como uno de los principales de Egipto, el segundo de Faraón, y José tenía en su control todo Egipto, porque lo que él decía lo respaldaba Faraón. Y en ese lapso es donde sucede lo de la familia de José, que lo vuelven a encontrar porque van a pedir alimento a Egipto, porque Egipto tenía alimento y toda la tierra estaba sufriendo por el alimento. Pero llegan como una familia. Sí eran numerosos, sí eran numerosos, pero no eran un pueblo tan grande y todavía no eran pueblo. Eran nada más una tribu, era nada más un grupo de israelitas, de hebreos. Todavía no eran llamados israelitas, eran hebreos todavía. Y llegan a Egipto para ser bendecidos por Dios con la presencia de José ahí, para que sean guardados del hambre. Pero duran 400 años ahí. Y el hambre no duró 400 años. Llegan, se establecen, y José permite y logra con Faraón que se les dé una tierra buena cerca del río, una tierra próspera. Y ahí empieza a desarrollarse Israel. Pero llega el momento en que son tantos que Faraón tiene miedo y dice: estos van a crecer más que nosotros y un día ellos nos van a dominar a nosotros. Entonces hay que hacer algo, y entonces somete a Israel, somete a los primogénitos, mata a los niños de Israel para que no se multipliquen. Y ni aún así lo pudo lograr, porque las parteras no le hacían caso a Faraón y las parteras secretamente escondían a los niños. Israel siguió multiplicándose, pero ya bajo la esclavitud. Imagínense en 400 años qué cosas pudieron vivir en Egipto. Lo primero que vivieron es que sus costumbres y tradiciones pasaron a segundo término. ¿Por qué? Porque ellos tenían que trabajar. Ellos no podían decir: amanecí enfermo, me siento mal, no voy a ir. El que decía: me siento mal, no voy, pues no sirves. ¿Latigazo o trabajas? No, pues trabajo. Pero todos nos le dan el latigazo. No crean que era nada más una cosa u otra. No, pues te latigamos y vas a trabajar. Y cuando estaban trabajando los latigaban. Estaban sometidos como esclavos. Israel, perdónenme que lo llame Israel, aunque todavía no era Israel, es para que lo podamos identificar bien. El pueblo, todo Israel metido en Egipto, fue llevado no nada más a la esclavitud, fue llevado a una mentalidad de esclavo. E Israel fue influenciado por los dioses egipcios. Por eso lo del becerro de oro es muy característico. En cuanto salen, tienen la libertad, y Moisés no está con ellos. Dicen: haznos un dios, y hacen un dios de un animal. ¿De dónde tomaron eso? De Egipto. Todos los dioses de Egipto eran animales. ¿Qué mentalidad tenía Israel en Egipto al estar esclavos? Cuando uno es esclavo nada más piensa en cuándo llegará la libertad. Pero imagínate el pueblo de Israel. Perdón. Aún que fueran fieles y permanecieran en las enseñanzas y recordaran la promesa de Abraham y recordaran lo que sucedió con Isaac y estuvieran pasándolo de generación en generación, porque en 400 años, ¿cuántos perecieron en Egipto? Los que entraron a Egipto no son los que salieron de Egipto los que nacieron en Egipto. ¿Con qué mentalidad estaban ahí metidos? A ellos les costaba trabajo creer en un Dios todopoderoso. Les costaba trabajo creer en que los iba a salvar. Y veían como poderoso a Faraón. ¿Por qué? Porque era de donde sentían el castigo. Era el que los alimentaba o no los alimentaba. Era por el que vivían o por el que no vivían. Que si Faraón decía: se muere la cuarta parte de los hebreos,
los mataban. No tenían ellos un voz o voluntad para decir, no, que no se haga esto. Estoy tratando de dar un panorama para que veamos la condición en la que sale Israel de Egipto. Finalmente Israel clama, dice la Escritura, que clama. Y clama al Señor y dice que el Señor se acordó y oyó. Y no quiere decir que Dios los había olvidado. Y no quiere decir que Dios no escuchara. Es que Israel no había clamado. Es que Israel no había buscado al que los iba a sacar. Y empiezan a clamar y a llorar en un lamento para que los libere de la esclavitud. Y la historia, la siguiente parte, pues yo creo que la recordamos. Moisés nombrado el líder de Israel para sacarlo, nombrado por Dios, viniendo a Egipto y lo enfrentando a Faraón, y la forma en que Moisés expresaba la autoridad de Dios era por medio de la vara. Dios le dio esa vara y le dijo, échala al suelo, y le echó al suelo, se hizo una víbora, le dijo, tómala por la cola, y la tomó, se volvió a hacer la vara. Y cuando están en Egipto, la presencia de la vara iba con Moisés a todos lados, igual la vara de Aarón. Y el pueblo veía que las cosas sucedían cuando usaban la vara, la representación de la autoridad de Dios. Y entonces llega el momento en que salen de Egipto. Y cuando salen de Egipto, el recorrido a la tierra prometida era muy corto, no era un recorrido tan largo. Pero Dios les indica por dónde se van a ir. Y les indica que la señal para ese camino iba a ser que delante de ellos iba a ir la nube, y la nube se movía, ellos tenían que caminar cuando la nube se movía. Y cuando llegaba la noche que tenían que acampar y descansar, iba a estar la columna de fuego para traer calor. El desierto es frío en la noche, lo conocemos aquí en nuestra ciudad. En el día mucho calor, en la noche frío. En el día la nube los protegía del calor, del sol, y en la noche la columna de fuego los protegía del frío. Aparte los protegía la columna de fuego de los egipcios que venían atrás. Todo esto empieza a suceder, Israel empieza a caminar y el Señor nos da todo el relato y vayan, aprovechen y lean un poquito así despacito, vayan leyendo la Escritura y se dan cuenta cómo Dios nos va dando detalles tras detalles tras detalles, que no están ahí nada más porque era parte del relato, están ahí porque nos revelan algo. La Escritura desde su inicio fue puesta para que nosotros supiéramos que ya estaba el Mesías y que a través del trato de Dios con Israel y del trato de Dios para hacer a Israel su pueblo, nos enseña cómo es nuestro caminar con Él, nos instruye. Pablo dice en 1 Corintios 16, en ese capítulo de Corintios, en el capítulo 10, 2 veces Pablo menciona que este relato del Éxodo, que lo que vivió el pueblo de Israel ahí, es un ejemplo para nosotros, pero es un ejemplo para que sepamos lo que sucede. En el capítulo 10 de Corintios, Pablo está diciéndoles a los corintios todo lo que pasó, y la idolatría y la falta de fe, y por qué tuvieron que venir las serpientes ardientes, y dice, todo esto sucedió para ejemplo para nosotros. Dice primero en el versículo 6, 1 Corintios 10:6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice Pablo, lo que está escrito es para que ustedes no lo hagan, para que no hagamos las cosas malas que hizo el pueblo de Israel a través del recorrido en el Éxodo. Y en el versículo 11, ahí mismo de 1 Corintios 10, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esa frase de Pablo de decir, a quienes han alcanzado los fines de los siglos,
es para los que estamos viviendo en nuestra época, es para aquellos que estamos en el final de los tiempos. ¿Cuánto falta para el fin de los tiempos? No sé, pero yo sé que estamos en el fin de los tiempos. Me van a decir, oye Arturo, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo. Sí, pero nosotros estamos entre la resurrección de Cristo y su venida. Ese es el fin de los tiempos. Ese es el último tiempo en el cual va a ser predicado el Evangelio para que toda criatura lo escuche y que apresuremos la venida de Cristo. Así que Pablo está diciendo, todo esto sucedió para que ustedes aprendan, para que ustedes tengan ejemplo y no cometan los mismos errores, pero para que aprendan también de que el pueblo de Israel salió de Egipto sin ser pueblo. Todavía no eran pueblo. Israel se convirtió en un pueblo en el desierto. Antes de eso, eran una tribu que llegó a Egipto. Eran un remanente nada más. Y cuando salen, son tan numerosos que se convierten en pueblo, no por ellos mismos, sino que Dios se convierte en su Dios y los convierte en su pueblo. Y uno de los relatos que vemos, uno de los pasajes, es la lucha de Israel con Amalek. Perdónenme, ya sé que tanto lo estaba estudiando y de repente estaba diciendo Abimelech. Y luego como que me cayó el 20 y dije, no, es Abimelech. Luego me regreso y es Amalek. Y luego después estaba diciendo Amalek. Y ahorita se me volvió a cruzar el Amalek. Amalek no viene, ¿no? Es un invento mío. En una parte del recorrido el Señor dice que no los va a mandar al pueblo de Israel por donde están los filisteos, porque por el camino que tenían que ir estaban los filisteos, y que si el pueblo pasaba por ahí no fuera a ser que se desanimaran por la guerra y creyeran que Dios los había sacado para morir en el desierto. Entonces los manda por otro camino. Y de hecho hay dos versiones diferentes, las que son que tienen más fundamento para ser aceptadas, dos recorridos diferentes que marcan diferente camino por el cual pasó Israel. El monte Sinaí no está claramente, se dice que está en cierto lugar y que es cierto monte, pero hay otra versión que hablan de que el pueblo fue por otro rumbo. La cosa es que los lleva por una tierra, el Señor, donde obviamente tienen que hacer paradas y acampar. En determinado momento del camino, dice la Escritura, que encuentran a Amalek. Y no dice que pasan por la tierra de los amalecitas, sino dice que ellos vinieron a su encuentro. Es el relato que está en Éxodo 17, y vamos a ver nada más del versículo 8 al 16. Dice, empezando a partir del versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y Josué, como le dijo Moisés, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La primera parte de este capítulo es donde llegan ya a lo que es el desierto y de repente no encuentran agua y el pueblo empieza a renegar de por qué no encuentran agua y desafía a Moisés y desafía al Señor porque no tienen agua. Y el Señor le indica a Moisés de una piedra de la cual va a sacar agua y le dice que tome la vara y que vaya a la piedra y le dé a la piedra y que van a salir aguas de la piedra. Pero el pueblo estaba renegando y el pueblo estaba enojado porque no había agua. Antes de este relato ya les había dado Dios el maná, ya habían quedado sin alimento, ya habían estado en una situación crítica, ya habían renegado de Dios y ya les había dicho Moisés, Dios les va a proveer y ya les había empezado a proveer el maná. Quiere decir que Israel ya había empezado a ver la provisión de Dios para el camino. Ya se estaba dando cuenta de que Dios los había tomado por pueblo y ya estaba obrando a favor de ellos. Y reciben estas dos bendiciones, primero el maná, después el agua saliendo de la piedra. Y enseguida de esto aparece Amalec. Y si ven los versículos que leímos, dice, y viniendo Amalec. O sea, en Deuteronomio explica lo que sucedió aquí. Y dice que Amalec vino sobre los más débiles y agarrando los cansados y abatidos, empezó a guerrear contra ellos. ¿Quién era Amalec? Amalec era nieto de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, aquel al que le quitaron la primogenitura y aquel al que Jacob le tenía miedo. Jacob tenía miedo de Esaú. Y Esaú desde el vientre, si recuerdan la palabra que vino a la mamá de ellos, de que desde el vientre estaban en contienda. Eran gemelos y uno, el mayor, estaba en contienda con el menor. Y podemos ver en la historia de Jacob, podemos ver cómo se enfrenta a Esaú y se enfrenta a él con miedo. Manda sus ayudantes, manda gente y dice, voy a encontrarme con Esaú, vayan y asómense a ver. Y luego le dicen, viene Esaú con 400 hombres. Y pues venir con 400 hombres y armados para guerra no es como que, hoy mi hermano me viene a recibir. Venía a pelear. Había enemistad con Jacob. ¿Cómo trascendería eso? Que los amalecitas no querían a los hebreos. Y cuando escuchan que salieron de Egipto y que van de camino a la tierra prometida, Amalec viene con su pueblo a decir, no, aquí no hay agua suficiente para todos, aquí no hay tierra para todos, la tierra es nuestra y el que quiera pasar por ella tiene que pelear con nosotros. Y van y los buscan para enfrentarlos. No fue que Israel fue a provocarlos, no fue que Israel estaba haciendo algo que iba directo en contra Amalec. Israel iba de pasada. A Israel no le interesaba esa parte. Israel, Moisés lo estaba guiando a un lugar más allá, que era Canaán. Pero Amalec era de las tribus que estaban cerca de la tierra de Canaán y no quería que Israel llegara hasta allá. Amalec era un enemigo de Israel y lo fue durante todo su tiempo que vivió. Los amalecitas, la descendencia de Esaú, fueron enemigos de Israel y pelearon contra él. Y vienen y se enfrentan a él cuando Israel viene de 2 victorias. ¿Cuáles 2 victorias? El Señor les había dado el maná. Se quedaron sin comer. ¿Cuánto aguantamos sin comer? A veces aguantamos hasta las 11, ya a las 11 ya andamos de genio porque no hemos almorzado. Espero que los domingos almuercen bien para que aquí no se me vaya a poner nadie de genio. Aguantamos muy poquito sin comer. Israel de repente se queda sin comida y vienen en el desierto y el Señor les provee el maná. Y se quedan sin agua y el Señor les provee el agua. Pero ya vienen de camino de Egipto, ya vienen cansados, ya vienen fatigándose por venir caminando y luego deténganse y luego caminen otra vez y luego no hay agua y luego no hay comida. Y viene Amalec a enfrentarlos y los agarra debilitados.
A Satanás le encanta atacar después de que tú tienes una bendición. ¿Cuándo fue llevado el Señor al desierto para ser tentado? Fue llevado después de que en su bautizo el Padre declara y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo visiblemente sobre él. Después de eso dice: y fue tomado Jesús y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando tú estás siendo bendecido, aguas. Por eso Pablo decía: el que crea estar fuerte, mire que no caiga. Y no te está hablando de todas las tentaciones, te está hablando de que cuando Dios está trayendo bendición a tu vida, cuando tú crees que estás luchando una batalla y estás ganándola, atrás de eso viene un ataque que te va a agarrar debilitado, te va a agarrar distraído. Israel, cuando va en esta tierra, va distraído ya va confiado, dice: ya la hicimos. Está cerca el monte. Moisés dijo que tenemos que llegar a ese monte, que ahí es donde se va a encontrar con Dios. Ya llevamos comida, ya llevamos agua, vamos cansados, pero ahí la llevamos. Es cuando Amalek aparece. Amalek es como nuestra carne, se te va a aparecer, aunque tú creas que estás muy firme en el Señor, aunque tú creas que ya todo está logrado. Mira, en un ejemplo de un árbol, cuando un árbol empieza a dar frutos, aguas, porque ahí vienen las piedras. Cuando andábamos bueno, ustedes no, cuando andaba yo de vaguillo, de chamaco, ¿cómo bajábamos había gente que tenía sus árboles frutales? ¿Y cómo lo bajábamos? A piedras. Le tirábamos, ¡pum!, y luego caían 2, 3 naranjas y corre. Las agarras y corre. Cuando empieces a dar fruto, aguas, porque ahí vienen las pedradas. No a todos les da gusto que tú seas bendecido. No a todos les da gusto que tú estés logrando algunas cosas. Y va a venir el ataque, y va a venir la batalla. Y tú tienes que estar preparado. ¿Cómo? Israel no iban armados. Este es el primer enfrentamiento de pelea que encuentra Israel en el desierto. Y a menos de que el relato escondiera esa parte, cuando salen de Egipto, el Señor no dice que los manda llenos de armamento. Lo único que dice es que despojaron a los egipcios de sus joyas, de sus cosas valiosas, y que los egipcios se las dieron voluntariamente. No sé si Israel haya tenido tiempo de armar espadas, lanzas y todo. Algunas han de haber quedado de lo que tenían ahí de su estancia. Pero en realidad los manda Moisés a armar a las carreras. Le dice a Josué: agárrate los hombres y sale a pelear a Amalek. Y en cuanto se suenen 2, 3, pues quítenle todo lo que traigan para que se fortalezcan. Quiere decir que no estamos preparados para la batalla. Pero sí quiere decir que podemos escuchar la voz de nuestro Señor diciéndonos: sale a la batalla, hazle frente. Israel ya no tenía opción. No fue como que Amalek era una amenaza que estaba enfrente de ellos. Amalek los estaba atacando. Amalek estaba yendo en contra de ellos. No era como que Israel tuviera la decisión no, ¿sabes qué? Pues no le entramos a la guerra porque ahí está Amalek, lo rodeamos. Ya estaba sobre ellos Amalek, tenían que pelear. Después de una bendición, es muy normal que se te vaya a aparecer Amalek a atacarte. Es muy normal que vayan a tratar de salir todas aquellas cosas de recuerdos de tu carne para tratar de hacerte caer. Así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado exactamente después de la bendición que había pronunciado el Padre, así sucede con nosotros. Tienes que saber que cuando hay bendición es cuando más firme tienes que estar. No te puedes descuidar, no nos podemos relajar. No podemos decir: Señor, ya soy bien fuerte en ti. Ahora sí me puedo ir a predicar a la cantina. Nadie me va a hacer caer. Si no eres tan fuerte como para ver bebidas y gente bebiendo, no vayas a ese lugar a predicar. No te metas
en algo que no te debes de meter. Primero fortalécete en el Señor y luego después ve a la batalla. Pero te aseguro que vas a tener batallas. Después de eso, podemos ver que cuando inicia la batalla, el que está prevaleciendo es Amalek. Amalek está ganando sobre Israel. Pero Moisés le da una instrucción a Josué y le dice: ustedes van a ir a la batalla. Agarra a los hombres, agarra lo fuerte de lo que tenemos y sal a hacerles frente. No dejes que llegue más acá del campamento. No dejes que alcance a las mujeres y a los niños. Todo eso lo sobreentendí yo. Pues Moisés nada más le dice: toma los varones, y fue. Y ve a la guerra. Y fue Josué. Salió a hacerle frente a Amalek. Y Moisés le dice: mientras yo estaré en la cima del collado con la vara de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Josué? Le estaba diciendo: tú veías el trabajo natural y yo voy a hacer el espiritual. Yo voy a subir a recordarle al pueblo de Israel quién es su Dios y quién lo sacó de Egipto. Y así como lo estoy haciendo, así lo tenía que hacer Moisés. Moisés tenía que tomar la vara en su mano y la tenía que levantar. Y cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel avanzaba en la guerra. Cuando bajaba la vara, el pueblo de Israel perdía en la guerra y avanzaba a Amalek. No era algo mágico. No es algo pues hagan una estatua con la vara acá arriba en la mano y siempre vamos a ganar en la guerra. No. Era una instrucción que Dios le dio a Moisés. Era una instrucción que tenía de que la autoridad que Dios le había dado la ejercía con esa vara. Pero Moisés no se iba a ir a meter a la guerra y con la vara decir: le pego a cada uno de los soldados. Tenían que pelear su batalla, tenían que salir a la guerra, pero acompañados de la autoridad de Dios. ¿Por qué avanzaba Israel cuando subía a la vara Moisés? Porque la gente lo veía. El pueblo que estaba peleando lo veía y decía: confiamos en nuestro Señor. La batalla es tuya, Señor. Y avanzaban en la guerra. No porque se motivaran, sino porque estaban obrando, obedeciendo lo que Dios había pedido a Moisés. Y perdían cuando perdían de vista al Señor. Cuando empieza tu batalla, no pierdas de vista lo que el Señor te puso. En ocasiones, cuando se ponen las cosas difíciles, rapidito decimos: no, esto no era de Dios. No, Señor, así no. O sea, si tú abres puertas que nadie más puede cerrar. Sí, Israel, el Señor le abrió todo el desierto a Israel para caminar. Y tuvo que sufrir, y tuvo que pasar hambre, y tuvo que pasar sed, y tuvo que sufrir bajo el sol, escondiéndose en la nube, pero el calor ahí estaba. Y en la noche el frío ahí estaba. Tenían que estar cerca de la columna de fuego. En tus batallas no pierdas de vista al Señor. Va a venir a atacarte, va a querer tu carne otra vez manifestarse. Y la carne, perdónenme, pero es bien necia. Es bien necia la carne, lo que somos. La carne no significa algo externo que viene a tu vida para hacerte pecar. La carne significa lo que realmente somos. Y en realidad somos pecado. Por eso pecamos. Y la carne se va a querer manifestar y va a querer satisfacerse. Tienes que estar listo en la batalla para permanecer con los ojos puestos en el Señor y con la seguridad y confianza de que la batalla es del Señor, de que no es tuya la batalla. Y esta imagen de Moisés, wow. Cuando estamos intercediendo, cuando estamos orando por algo, ¿cuánto aguantamos? A veces 15 minutos y ya nos cansamos. Ahorita que estamos adorando, un medio canto con los brazos arriba y ya nos duele aquí atrás. Moisés no estuvo 5 minutos, no estuvo 3 horas, estuvo hasta la puesta del sol. Tenía que estar con los brazos arriba, y en uno la vara y en el otro su mano. Imagínate todo el día así. Por eso dice que lo ven Aarón y Hur y van y le ponen una piedra y lo sientan. Y aparte de que lo sientan, le sostienen las manos.
Uno agarra la mano de un lado y otro la mano del otro para que sigan las manos levantadas, aunque Moisés no las pueda tener. Es que la carne no quiere, la carne no deja, la carne se cansa, se empieza a molestar y empieza a exigir. Ya no hagas esto, ya no estés orando, ¿para qué? Mira, las rodillas de por sí te duelen. Ahora hincado orando, no, levántate, no, esto no es de Dios. No, deja todo. Tienes que estar listo para no perder de vista cómo gana las batallas el Señor. Josué, que era el que estaba ahí abajo metido en la bronca, metido en el pleito, él sabía que no iban a ganar por sus habilidades militares. ¿De dónde venía Israel? Venía de Egipto, venía de la esclavitud. ¿Quién metido en la esclavitud tiene tiempo para capacitar un ejército? Para formarlo, para enseñarle tácticas de guerra y para tratar de llevarlo a ser un buen pueblo militar. Claro que no. Venían hasta débiles sin alimento, pues los alimentaban en Egipto para que trabajaban, pero los negreaban. Si tú crees que tu trabajo te negrea, en Egipto a Israel lo negreaban verdaderamente. No estaban preparados para la guerra. Josué sabía, traigo un grupo de gente que no sabe pelear, que no tiene fuerza, que no tenemos orden, nos estamos aquí acomodando para poder pelear. Solo por un milagro ganaríamos esta batalla. Y volteaba, ¿y quién estaba intercediendo para ganar la batalla? Moisés. Ahí estaba Moisés con la vara levantada. Y volteaban ellos y lo veían. Allá está Dios. Moisés dijo que con la vara de Dios en la mano. Y entonces empezaban a ganar. Y decía el pueblo de Israel, es cierto lo que dijo Moisés. Él con la vara ahí arriba, cuando la vemos, cuando la tiene arriba, nosotros ganamos la batalla. Que no baje la mano Moisés, que no baje la mano Moisés. Necesitamos, cuando estamos en medio de la batalla, no perder de vista quién es Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, normalmente todos corremos a Dios. Corremos hacia Dios, no corremos a Dios. En los momentos buenos es cuando corremos a Dios. Ya estoy bien, ya estoy bendecido. Por eso, en este ejemplo, cuando estás bendecido, cuando vienen cosas que Dios está poniendo en tu vida, va a venir el ataque. Y tú tienes que correr hacia Dios para agarrarte de Él. Y así como estaba Moisés, la gente veía que tenía la mano arriba, pero físicamente estaba colgado de la promesa de Dios. La promesa de Dios estaba en su mano y decía, esta es la autoridad y la mano y la vara de Dios. Y aunque me canse, estos hombres van a sostener mi mano y Israel va a prevalecer. Cuando estés en medio de tus luchas, estira tu mano y agárrate de la promesa de Dios. Pase lo que pase en tu vida, la mano de Dios no se corta, la mano de Dios no se aleja, la mano de Dios no se esconde. Nosotros nos escondemos de ella. Cuando estés en medio de la batalla, en medio de la prueba, acuérdate de Moisés con la vara ahí arriba y di, yo me pego de esa vara. Y si eso está escrito ahí, y si Pablo dijo que eso es ejemplo para nosotros, yo lo voy a tomar. Y yo no me voy a vencer. Israel no podía decir, Señor, Moisés levanta la vara, y luego volteaban a ver si se caían los de Amalek. No, decían, la vara está arriba, es la presencia de Dios, peleen porque vamos a ganar. Israel tenía que pelear la batalla. Israel tuvo que pasar por donde estaba Amalek, aunque Amalek se le levantara en contra, porque estaba Dios intercediendo por ellos. Y como Moisés se cansaba, necesitaba ayuda. Y necesitamos ayuda unos por otros. Oren unos por otros. Oren por nosotros, oren por la iglesia, oren por este ministerio. Estén intercediendo por él. Porque no crean que no enfrentamos luchas. Yo sé que ustedes enfrentan luchas. Y ustedes saben que yo enfrento luchas. Pero el que intercede por nosotros no se cansa. Porque la Escritura nos enseña que Moisés es una figura de Cristo.
Y Moisés, el Señor lo puso para liberar a Israel. Y el Señor puso a Cristo para liberarnos a nosotros. Y Cristo intercede por nosotros día y noche. Vamos a ver Hebreos 7, del 22 al 25. Dice a partir del 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Jesús es nuestro intercesor. Y dice aquí que a los que se acercan a Dios por medio de Jesús, Él intercede por nosotros eternamente. Y dice que en el Antiguo Testamento, cuando estaban los sacerdotes, tenía que haber muchos sacerdotes porque todos iban a morir. La carne se va a cansar. Es como Moisés. Moisés se cansó, lo tuvieron que sentar en la piedra. En una ocasión oí una predicación bonita que decía que Aarón y Hur habían mostrado la atención y la calidez para el líder al ponerle una piedra y sentarlo. Está bonita la referencia, pero la enseñanza es que la carne de Moisés no podía mantenerse todo lo que era necesario. Pero Cristo no depende de la carne. Cristo ya lo hizo eterna y perpetuamente por nosotros. Y para los que nos hemos acercado a Él, Él está intercediendo por nosotros. Cuando estás en medio de tu batalla, Cristo está intercediendo. Está intercediendo delante del Padre. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú veas la vara, la autoridad de Dios, no la pierdas de vista y estés peleando la batalla de Dios, no tu batalla. Cuando la peleamos por nosotros, nos puede pasar lo que le hubiera pasado a Josué. Si pelea él su batalla, si Josué lo hubiera peleado por él, ¿la hubiera perdido? Ahorita no estaríamos ni reunidos aquí. ¿Qué estaríamos hablando? Josué pudo ganar la batalla por la intercesión, no de Moisés, la intercesión de Dios y la intervención de Dios para vencer a Amalek y su ejército. Tú no vas a vencer tu batalla en tus fuerzas. No quiero desanimarlos, pero no la van a pasar. En lo natural no lo alcanzamos a hacer. Nuestra carne se debilita y nuestra carne la va a regar. Pero el Señor es el que te puede fortalecer. El Señor es el que puede hacer que tú prevalezcas contra Satanás, que quiere que peques, que te quiere robar tu fe, que quiere robarte. Nos aprendemos bien rápido el versículo. Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Y dices que Satanás no me robe aquí. Y no quiero que me robe ni mi casa, ni mi carro, ni Dios me los dio en bendición. Lo primero que quiere robarte Satanás es tu fe. Quiere robarte el evangelio. El día que tú no pongas la confianza en Dios, eres, papita para Satanás, para hacer de ti lo que le dé la gana. Dios quiere que tú tengas tus ojos bien puestos en Él, para que en medio de la batalla tú prevalezcas. Y mientras más ataque venga de Satanás, tú estés más firme en el Señor. Y tú le demuestres, no estoy peleando mi batalla. No soy yo. Es Cristo. Estoy peleando una batalla de Dios. ¿Cuáles son las batallas de Dios? Las que se oponen a que llegues a la tierra prometida. Ay, es que no, voy a orar porque el trabajo está mal. Y wow, está bien, Dios te quiere dar provisión. Pero lo principal es que tu fe prevalezca. Tu fe es la que te puede llevar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Llegar al reposo de Dios. Permanecer en Él, permanecer con Él. ¿Cuánta angustia vemos hoy alrededor de nosotros?
Y espero que sea alrededor de nosotros y no en nosotros, porque a veces nos llega la angustia también a nosotros. Pero ve a la gente angustiada. Yo ahí en el trabajo, la mitad de los vendedores, los cubículos están así. Hagan de cuenta, aquí está una hilera de cubículos y la otra de este lado así, con un pasillito en medio. Y la calle está de aquel lado. Y tiene una ventanal así grandote. Pues los que estamos pegados a la ventana, pues estamos trabajando viendo hacia la calle. Y pues ustedes saben que es muy difícil no ver hacia la calle, ¿verdad? Entonces, una que otra vez estamos petreando a ver ahí lo que pasa afuera. Y a mí me llama la atención ver la cara con la que pasa la gente por ahí. La gente pasa angustiada. En serio. Pasan con una cara de... Digo, Señor, por eso me la tengo que pasar orando, Señor. No sé qué le pasa a esa persona, pero se les nota así el rostro. Y sientes, aparte del espíritu, Señor, dale algo, Señor. Esa persona va cargada. Véanlo alrededor. ¿Quieren vivir angustiados? A mí no me gusta. Y a Dios no le gusta que vivas angustiado. Él quiere que vivas en su libertad y que cada pelea que venga y cada batalla y cada duda estés fortalecido por Él. No por mi consejo, ni por el de la comadre, por el de Dios. Y dices, ¿cómo oigo el consejo de Dios? Pues acostúmbrate a oír su voz. ¿Cómo vas a oír la voz si no vas a la palabra? No lees la palabra. ¿Cómo te va a hablar la palabra si no oras? ¿Y cómo Dios va a intervenir, interceder por ti si tú no intercedes por nadie? Acostúmbrate a orar, acostúmbrate a leer la palabra, acostúmbrate a interceder. Y cuando menos piensas, estás intercediendo por tanta gente que lo tuyo se quedó en manos de Dios. Es que no es tu batalla, es la batalla del Señor como la libró Josué. Él es nuestra victoria y Él es el que permanece para nosotros. Allá afuera hay muchos Ismaeles y hay muchos Esaús. Si tú ves la batalla, está peleando contra un pueblo que se alejó de Dios, un pueblo que no está cerca de Dios, un pueblo que renegó de Dios. Esaú se pudo quedar con su padre y pudo haber dicho, ya no tengo la primogenitura, pero tengo a mi padre y tengo su enseñanza y tengo al Señor por mi Dios. Si di mi primogenitura, que el Señor me perdone, pero no, Esaú fue rebelde y fue bueno para la batalla y formó otro pueblo, que finalmente ese pueblo se dispersó y vino a pelear contra Israel. Allá va a haber mucha gente allá afuera que te pelee las cosas y que se agrade de verte mal, aunque no lo crean, que se agrade de verte mal nomás porque crees en Dios. Y quisiera decir, aunque se oiga mal, más porque crees en Dios. Cuando creemos en el Señor, la gente se afana en decir, voy a demostrar que no. Cuando te topes esa gente está, mira, pero así del evangelio, a tantitito. Porque qué día esa gente va a poderte demostrar que no vale la pena confiar en Dios. Nunca se están equivocando. Y lo único que va a pasar es que mientras más se afanen ellos en que tú pierdas tu fe se va a fortalecer de tal manera que los vas a impactar a ellos. Y van a estar así del evangelio. Y va a ser tu oportunidad de predicarles. Es que no es nuestra batalla, es la batalla del Señor. Y a través de Él las ganamos únicamente. 1 Corintios 15, 57. El Señor le dijo a Moisés, di a Josué que voy a quitar la memoria de Amalek, que voy a raer a todos los amaelitas, porque el pecado de Amalek no fue que fueron a pelear con Israel. El pecado de Amalek es que se levantaron contra Dios, se levantaron contra el Señor. Pero ¿cómo vamos nosotros a ganar nuestra batalla? 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que nuestra victoria la logramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos más que vencedores por medio de Él. No por mí, no por mi esfuerzo, no por mi talento, ni por mi apariencia física, sino por Él, únicamente por el Señor. Y a lo mejor dices, oye, tengo muchos conflictos. Te voy a llevar a que pases por enfrente de mi trabajo para que veas los conflictos que tiene esa gente. Hace poquito que nos invitaron a una reunión de una persona que estaban festejando algo, pues no conocen al Señor. Lo han oído, pero en realidad no lo conocen. Estábamos pues nosotros sentaditos, ¿verdad?, platicando y digo, pues ya estamos ahí pues comiendo, ¿verdad? Y otra vez estaba yo viendo alrededor y digo, ¿qué esta gente tiene de problemas así? Y se les nota. Y están ahorita aquí como si estuvieran felices, pero no están felices. Saliendo de ahí, todo lo que se supone que estaban felices ahí se va a volver un hueco, se va a volver un vacío, y van otra vez a los problemas y a pelear con la pareja y a pelear con los hijos y a pelear en el trabajo. Y no es nada más que Dios me revele cosas, es que también escucho. ¿Y de qué estaban hablando? No, que aquel y que el otro, y que el nombre, que el supervisor, y que me la hizo, y que yo, y que me escondo, y que le hago, y que voy y traigo, y que le pongo, y que llego a la casa. No, hombre, esta se puso como no sé qué, y que quién sabe qué. Le estoy dando la versión light, si no le tengo que poner muchos pi. Y dices, oye, pobre cuate, ¿cómo está viviendo? Todo lo que estuvo hablando ahí eran puros problemas que él nos estaba platicando, así como que, wow, y eso sí, la hielera. Pero él estaba feliz, o ellos, porque eran varios, porque volteaba para un lado estaba uno, para el otro lado estaba el otro. Y dices tú, y era una piñata, dices, ¿y la niña del cumpleaños? Creo que partieron una piñata. Ese fue el cumpleaños de la niña. Pero todo lo demás, toda la pachanga, y todos, estoy seguro, todos ellos que estaban hablando eso, se van y queda el hueco, queda el vacío. Y a volver a los problemas, tienen muchos más problemas que tú y que yo. Esa gente es por la que hay que orar, esa gente es por la que hay que interceder. Cuando estás ahí en medio y los estás viendo, tienes que estar pidiendo, Señor, misericordia, porque yo estuve igual que él, porque yo sufrí eso mismo. Y alguien hubo que intercedió por mí. Alguien se tomó el momento de decir, Señor, esas batallas las está peleando él solo. No sabe que las tiene que poner en ti para que sean tus batallas y sean quitadas de mí. Solo por medio de Cristo Jesús podemos ganar nuestras batallas. Solo por medio de Él vale la pena vivir esta vida. Si no tuviéramos al Señor, ¿de qué valdría? Amalek fue destruido. Destruido. No crean que Amalek perdió la guerra. Fue destruido. Se los voy a leer en 1 Crónicas 4:43. Y lo busqué porque yo me quedé con la duda. Porque Moisés el Señor le dice a Moisés, dile a Josué que voy a destruir a Amalek por haberse levantado contra mí. Y seré enemigo de Israel durante toda su vida. Y en 1 Crónicas 4:43 dice, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron ahí hasta hoy.
Ahí en Primera de Crónicas está diciendo, lo último que quedaba de Amalek fue destruido. Qué importante es reconocer que nuestras victorias son de Dios. Y que no estemos así, crecidos en decir, wow, es que soy el mega cristiano. No, la victoria es del Señor. Y si hay algo bueno en mi vida, es por la gracia y la bendición de Dios. Si hay algo malo en mi vida, es porque yo lo he metido ahí. Pero solo a través del Señor y de estar listos para la batalla. Oímos mucho de la batalla y de la guerra espiritual y pensamos que la guerra espiritual es estar esperando y ver a Satanás y ahí va. Y entonces agarro todos los versículos que sé y tómale, le aviento los versículos. No, eso no es una guerra espiritual. Cuando se te aparezca la carne hay que darle su chipotazo, sí. Si Satanás está tratando de meterse en su vida, hay que darle su chipotazo. Pero lo primero es que tengas con quién pelear la batalla. Que tú en realidad en Cristo digas, no voy para atrás, permanezco en Él. Y esta batalla no es mía. El Señor dice que por medio de Jesucristo la voy a ganar, Padre. Por medio de Jesús sigo peleando esta batalla en la fe. Y entonces te vas a dar cuenta cuántas victorias te empieza a dar el Señor. El Señor quiere hacernos libres de esta carne latosa que nomás se quiere complacer a sí misma. Y es difícil, la carnita se revela. Moisés se cansó. Y tú dices, pero si Moisés, Dios lo comisionó como el líder, lo puso a sacar el pueblo de Egipto, y cuando llegan a la batalla se cansa y no puede levantar los brazos. No, la carne se fatiga, y cuando está fatigada es más latosa, es cuando más jala para que la satisfagas. Pero la victoria es por medio de Cristo Jesús. No vas a someter tu carne por medio de ayuno, no vas a someter tu carne porque tú te esfuerces mucho, porque sepas todo el libro de los Salmos. Acabo de ver un muchacho recitando el Salmo 91. Dije yo no me sé ni los primeros 3 versículos. Y el chavo lo dice, es una canción. Y en medio de la canción hay un tiempo así instrumental y el muchacho empieza a declarar el Salmo 91. Pero no por eso vas a ganar las batallas. Vas a ganar las batallas si estás en Cristo Jesús. Y entonces en el ayuno mitigas la carne y tienes una victoria. Por medio de Cristo Jesús, Satanás quiere meterse a tu vida y tú tienes fortaleza y tienes a Cristo para levantar la vara y decir, aquí está mi victoria. Y para que este mundo no te gane. Nos perdemos y al final terminamos siendo como los de Amalek, los que vivieron apartados de Dios. Así éramos todos. Todos vivimos apartados de Dios y necesitábamos regresar a Dios. Y una vez que regresamos a Dios, el tiempo que vivimos lejos de Dios trata de regresarse. Y la carne trata de decirte, estabas mejor en Egipto, estabas mejor cuando estabas en el mundo. Acuérdate, todo el dinero que recibías, sí, pero no te acuerdas de todas las tranzas que hacías. No te acuerdas toda la gente a la que fastidiabas para volarle su dinero. No te acuerdas que eres un corrupto. Nada más te acuerdas, tenías mucho dinero. ¿Y qué tan bien te iba con ese dinero? Dinero que llega por medio de corrupción, dinero que te corrompe y dinero que no rinde. Se te va, mira, como agüita. Todos hemos hecho alguna tranza en nuestra vida, no me van a decir que no. ¿Y cómo nos fue con una trancita? Dice uno, aquí saco un extra y te va peor que antes del extra. Te quedas así como que, ay Dios, cuando viene el tiempo de dificultad, entonces sí, Dios, provéeme. Sé fiel, sé fiel. El dinero es una batalla difícil para todos. Como manejas, hay un ministerio de enseñanzas económicas que antes era, hasta se me fue de la cabeza.
Era el ministerio que sale del doctor Luis Palau. No es Luis Palau. Ya está. Fíjense, ya ando haciendo amnesia, magnesia, ya ando. Era de consejos financieros. Y luego después era Crown, y ahora no sé cómo se llama. Andrés Panacio, que era el director. Y una de las cosas que ellos dicen es que la manera en que manejas tu dinero es un reflejo de tu vida espiritual. Es un reflejo de cómo ves a Dios. Si tú eres relajado con el dinero, tu vida espiritual es débil. Si tú eres una persona que el dinero no le hace nada, es porque tienes una vida espiritual fuerte. En muchos de nosotros eso es cierto. Eso es cierto. Cuando relajamos nuestra relación con Dios y decimos, lo que pasa es que necesito poquito más, te metes en un lío y luego después andas clamando a Dios para que te saque del lío. Mejor pon la confianza en Dios desde el principio. Y con lo que Dios te dé, mira, tu vida va a estar bien proveída. Si es poquito, vas a disfrutar con poquito. ¿Quién nos dijo que tenemos que vivir en abundancia? Ni tampoco nos dijeron que tenemos que vivir en pobreza. Tienes que vivir en la provisión de Dios. Y la provisión de Dios está bajo su voluntad. El que vive en Cristo, vive en esa voluntad, vive en esa provisión y vive ganando las batallas para Él, no para nosotros. ¿De qué batalla nos libre el Señor? Primero sobre Satanás. Primera de Juan 2:14. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En este versículo Juan no le está hablando a jóvenes o a niños, está hablando espiritualmente. Y dice, a los que ya son jóvenes en la palabra, a los que ya tienen la palabra, esos ya han vencido al maligno, porque la palabra es lo que vence al maligno. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Y Jesús en tu vida te da el poder para tú vencer a Satanás, porque ya está vencido. Jesús lo venció y nos da la autoridad para vivir en esa victoria. También sobre el pecado. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Padeció una sola vez por los pecados y eran nuestros pecados. En Él está nuestra victoria sobre el pecado. Nuestros pecados son perdonados, pero nosotros no recibimos ese perdón hasta que lo hacemos por medio de Jesucristo. Tú puedes vivir toda una vida y tus pecados estaban ya perdonados y tú no viviste en esa bendición si no estabas en Cristo. Hasta que llegas a Cristo, recibes ese perdón de pecado y entonces vives libre del pecado. ¿Se puede dejar de pecar? Sí se puede, por medio del Espíritu Santo. Y Él nos capacita, porque la obra del Espíritu Santo es santificarnos y hacernos como Cristo. Y si nos va a hacer como Cristo, no nos va a hacer para que pequemos, nos va a hacer como Cristo para que no volvamos a pecar. Y por último, Primera de Juan 5:4. Nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre el mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Creer que es lo que no es, la certeza de lo que se espera. Sí, esa es una definición de la fe. Pero en realidad nuestra fe es que Jesús es nuestro Mesías, es que Jesús es nuestro Salvador, y ahí es donde nosotros nacemos de Dios. Entonces hemos vencido al mundo.
Nada te va a separar del amor de Dios. Y permanecemos en esa victoria únicamente en Cristo Jesús. Así es que si estás teniendo batallas, si estás teniendo luchas, pásalas a través de Cristo. Y no te agarres de Cristo nada más ahorita en la lucha. Agárrate de Él firmemente y no lo dejes. Y vive en victoria. Y la gente piensa, es que vivir en victoria es el derroche. No. Vivir en victoria es vivir libre. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, les decían, vas a vivir en victoria. Ellos lo único que pensaban era en ser libres. Esa era la victoria para Israel. Y esa es nuestra victoria. Ser libres de Satanás, del pecado y de este mundo. Y entonces el Señor va a hacer que todo, por medio de Él, sea una victoria en tu vida. Vas a pasar batallas. Vas a pasar situaciones en las que tu fe tiene que fortalecerse. Pero detrás de todo eso está tu victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.